Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. Alan García quiso forzar la figura del asilo, quiso llevarla hacia los extremos. Él pidió el asilo al gobierno del Uruguay, estuvo durante un tiempo en la residencia del embajador de Uruguay en el Perú, pero hoy en la mañana se conoció la decisión del Uruguay de no darle el asilo porque consideran que en el Perú hay una independencia de poderes, que no hay una persecución política y que lo que se le investiga son temas que tienen que ver con delitos comunes sobre corrupción y que, según el gobierno de Uruguay, acá existen las garantías suficientes para llevar adelante un proceso justo. Alan García ha tenido que salir de la residencia, se ha ido a su casa en Miraflores y desde allí ha dicho que va a seguir con su disposición a ir a todas las citaciones que haya. No le queda otra, porque según algunos entendidos existen dos caminos. Que las cosas queden como está, finalmente tiene 18 meses de impedimento de salida del país. La otra es que desde la Fiscalía se fuerce una prisión preventiva y eso, no sé, podría distorsionar nuevamente las cosas, exacerbar nuevamente los ánimos, pero sobre todo distorsionar e incluso desprestigiar la lucha anticorrupción. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, lucha anticorrupción, el asilo negado a Alan García, los escenarios que se vienen y además de eso vamos a hablar de un tema importantísimo que es el del referéndum. Cuando se convoca referéndum no es cualquier cosa, es consultar al pueblo. Casi nadie consulta al pueblo sobre nada. Ahora le van a consultar sobre 4 temas y todo esto lo vamos a analizar con Jorge Manrique, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad San Pablo. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Doctor Manrique, bienvenido. Muchas gracias. Empecemos por lo político. ¿Cómo ha visto usted la decisión del gobierno uruguayo de negar el asilo a Alan García? Bueno, yo pienso que es una decisión correcta, porque en verdad, si nosotros nos despojamos de cualquier prejuicio, tendremos que reconocer que no estamos viviendo en un mundo perfecto, ni en una democracia perfecta, ni mucho menos, pero que sí, efectivamente, hay una independencia de poderes. Hay un poder ejecutivo que no tiene ninguna injerencia absolutamente en el poder judicial y un poder judicial que tampoco tiene ninguna injerencia en el Ministerio Público. Bueno, y que tenemos un Congreso, bueno, que no está haciendo su labor con arreglo a la Constitución y que sí está permanentemente tratando de influir en todos los poderes que pueda, ¿no? Pero eso es no podemos decir tampoco que lo ha llegado a hacer, ha querido hacerlo con esto de los cuellos blancos. Quiso avasallar, pero no lo pudo concretar. De alguna manera ha funcionado bien nuestro sistema. Nuestro sistema, con la sola excepción pues, de esta barbaridad que hicieron de cerrar a un poder del Estado, a un órgano constitucional autónomo, ¿no? El Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura, que eso es una barbaridad. Pero aparte de eso, mal que bien, existe una independencia de poderes, sí. Y hay una lucha permanente, como es lógico, de resistencia, digamos, a la intromisión del Congreso en los demás órganos constitucionales, pero que no es grave, me parece hasta un poco natural nuestra realidad. De tal manera que en estas condiciones lo que existe es simplemente un uso y quizás hasta abuso de lo que es la prisión preventiva, ¿no? Pero ese es un asunto que debe solucionarse al interior del país. El asunto de la prisión preventiva, el trabajo que está haciendo el Ministerio Público, los enfrentamientos que existen dentro del Ministerio Público, ¿distorsionan la administración de justicia? Evidentemente sí, pero hay varios aspectos, yo diría acá, desde el punto de vista constitucional, ¿no? Y desde el punto de vista también de sentido común, ¿no? del comportamiento deseable de las altas autoridades del Estado. Tenemos en un inicio el fiscal de la Nación. A mí me parece que el fiscal de la Nación está haciendo un papel deplorable simplemente. Se ha aferrado con todo al cargo
y es el que está propiciando un desequilibrio, una lucha interna, sorda, dentro del Ministerio Público, y en pago de esta conducta, digamos, la mayoría de Fuerza Popular en el Congreso lo está blindando. Y todo tiene su precio, ¿no? Te doy para que me des, toma y daca. No te voy a censurar, pero a condición de eso que evidentemente hay un atraso. Pero esto, lo más importante, lo más trascendente, veo yo que con mucha preocupación, es el hecho de este abuso de la prisión preventiva, pero más que nada forzando una figura que es este delito de lavado de activos. Estamos hablando de la teoría que está utilizando el fiscal José Domingo Pérez y su superior Vela, ¿verdad? Sí, así es. Explíquenos eso, porque la gente no termina de entender el asunto. O sea, el delito principal por el que se está juzgando el tema de corrupción de funcionarios no tiene que ver con el lavado de activos, sino que se está incorporando el lavado de activos para poderlos coger de algún lado. ¿Ese es más o menos la idea? Exacto, ese es el asunto. Vamos a ver, hay una corrupción de funcionarios que tiene su norma legal, ¿no es cierto? Pero esa norma legal para muchos casos ya ha prescrito. Entonces ya no hay la posibilidad de condenar por esos delitos. Y entonces pero hay que condenarlos. Y entonces la herramienta que tenemos es una figura que es gravísima del lavado de activos, que implica prácticamente el que se pueda utilizar como una herramienta de forzar las cosas. Vamos a ver, un lavado de activos significa que que exista un conocimiento sobreentendido, evidente, razonablemente demostrable, que una persona está aceptando dineros que él debe y tiene la obligación de presumir dentro de una economía normal, dentro de una situación normal, que son mal habidos, que tienen su origen en el delito. ¿No es cierto? Entonces, esa línea es muy delgada, es lo correcto como lo incorrecto. No hay términos medios, nosotros sabemos en qué momento nos portamos incorrectamente y en qué momentos correctamente. Y entonces, por ejemplo, digamos, ¿quién puede saber si una empresa me va a dar a mí, me va a decir, doctor Manrique, ¿sabe qué? Lo voy a contratar y le voy a dar a pagar $100,000 o $200,000? ¿Y por qué si mis honores nunca han sido de esto? ¿Por qué yo primero tenía que decir, por qué razón voy a aceptar los $200,000? Y bueno, ¿sabe qué cosa? Que quiero que me haga usted un trabajo, porque yo cobro, digamos, $5,000 normalmente. Pero da la casualidad que uno de mis hermanos va a decidir, o un pariente va a decidir. Entonces, evidentemente que en los $100,000 se está encubriéndose un pago indebido, un lavado de activos, porque nadie saca de sus utilidades 100,000 soles, ¿no es cierto? A no ser que me gire un cheque. Si me gira un cheque efectivamente su cuenta, también yo sabré que me está utilizando como herramienta para corromper, no debe presumirse que yo tengo una inconducta. Pero lo que estoy cometiendo en ese momento, si es una empresa solvente y qué sé yo, es un delito de corrupción de funcionarios en que puedo ser el intermediario, pero no la veo activos, ¿no? Entonces, pero si se aparece otra persona y dice, no, te voy a dar en efectivo acá, tienes un bolso, es evidente que eso no está en su contabilidad. Y si no está en su contabilidad, ¿de dónde ha venido ese dinero? De una evidente. Es un dinero sucio, ¿no? Bueno, y así se puede hacer esto. En Colombia existen alrededor de 60 tipificados. ¿Cuándo se lavado de activos? ¿En qué delitos? ¿En qué casos? ¿No? Y quizás eso nos esté faltando a nosotros. Lo nuestro es una norma demasiado extensa. Demasiada amplia, vaga. Dice, lavado de activos, sí. El asunto es, por ejemplo, dentro de las campañas electorales, hay un uso, no estoy tratando de justificar el lavado de activos, pero sí había usos donde uno iba donde un empresario, por ejemplo, yo no sé, yo me estaba postulando y tengo un amigo empresario y le decía, oye, ayúdame con la campaña. Y le decía, mira, te voy a dar, pero, ¿sabes qué? Calladito nomás, porque yo te apoyo a ti porque eres mi amigo, pero si gana el otro, yo me las voy a ver verdes, ¿no es cierto? Entonces, había eso, y había otros pues en que repartían a todos, no como Odebrecht,
precisamente para repartir, sino que era, bueno, era una suerte no sé, garantía, ¿no es cierto? Para llevarme bien con todos, decían, ¿no? Y lo daban. ¿Cuánto de esto realmente es un delito? O sea, ¿cuánto de aportar a la campaña sin que nadie sepa, porque no quiero granjearme enemigos con otras personas, porque ¿cuánto de eso debe ser enfocado como un delito tan grave que merece cárcel mayor a 4 años? Bueno, no era delito, no es delito, pero no es delito y sí es delito. Vamos a ir, sí es delito. Me están haciendo señales de corte. ¿Qué le parece si hablamos de eso? ¿Cuándo es delito aportar a una campaña? ¿Cuándo no es delito aportar a una campaña de manera que se llama anónima? Pero tras la pausa. Estamos con el doctor Jorge Manrique, él es profesor de Derecho Constitucional. Regresamos tras la pausa. Estamos de regreso en el programa, estoy con Jorge Manrique, profesor de Derecho Constitucional, y estamos analizando el tema del asilo a Alan García, la lucha anticorrupción. Más adelante vamos a tocar los temas del referéndum del próximo domingo. Habíamos quedado en ver si los aportes de campaña anónimos, cuando alguien, mira, yo te aporto dinero, pero no quiero que nadie sepa que yo te estoy dando ese dinero, si eso es un delito. ¿Es o no es un delito? Tiene dos caras. Digamos, el solo hecho de yo entregar dinero y aportarlo a uno, dos o a todos los candidatos, o especies, puedo regalarle miles de metros, si soy textilero, por ejemplo, ¿no? Para que pongan sus pancartas, el hecho de desprenderme de capital, de mi parte de mi patrimonio y entregarlo no es delito porque en este momento no está penalizado como delito. Muy bien. Pero el hecho de que yo en mi contabilidad no he incorporado parte de mis ganancias que las estoy regalando y por ende no he pagado impuestos y por ende estoy manipulando mi contabilidad, sí es delito. Entonces, lo que pasa es que nuestra sociedad, por un lado es anómica, es decir, no hay no a la par que la sanción digamos, penal, debiera ir la sanción social. Y solamente eso se ve en algunos cuantos delitos gravísimos, ¿no? Especialmente horrorosos, digamos, con los niños. Pero tratándose del dinero, este tipo de cosas, la gente la sociedad se ha acostumbrado a esto y está mal. Entonces, ahora se debía, eso lo veremos después, tampoco se está penalizando, ¿no? Y entonces ahí tenemos un problema grave. Pero lo más importante es a quién doy. Si doy a candidatos y doy a 8 candidatos y uno solo sale, voy a sancionar a todos por lavado de activos. A todos estoy sobornando adelantadamente, quizás sí, pero será una seña quizás, un adelanto de soborno que lo estoy calculando no lo voy a hacer ante todos, pero voy a hacer los que calculo que van a ganar. Entonces, hay un corruptor y 2 o 3 corrompidos. Pero, ¿qué pasa cuando no sales? Bueno, es totalmente diferente cuando sí sales elegido. Si sales elegido y eres un funcionario público y en el momento que estás amarrado, digamos, ¿sí? Vinculado, has sido sobornado con una parte anterior, con un pago anticipado, ahí estás cometiendo un delito, evidentemente hay un doble delito, ¿no? Del corruptor y del corrompido. Pero, ¿qué pasa con el Congreso, con el partido que no salió? Y se lo guardó en el bolsillo. O que salió, no sabemos, ¿no? El millón de Soros, el $1 millón de Soros, nadie se escandalizó. Soros le donó ¿cómo se llama? A Toledo $1 millón para las campañas, las protestas, y él se lo guardó en la cuenta. Y después fue descubierto siendo presidente, y nadie se inmutó, o sea, para semejante barbaridad. Él dijo, está en nombre de mi sobrino Coqui por un respaldo que quiero tener. Entonces, mírense que nosotros qué ejemplo damos a la colectividad con eso, ¿no? Lo que ha dicho es interesante porque cabe en la realidad. O sea, por ejemplo, se supone que Alan García, Pedro Pablo Kuczynski recibieron dinero, por ejemplo, de Odebrecht para la campaña y sí salieron elegidos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, viene el caso de Keiko Fujimori. Ella recibe
dinero, pero no sale. Y en el primer gobierno de Ollanta también. Entonces, y en el primer, que es por lo que lo están juzgando, no salió. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ahí es donde usted se refiere a que el fiscal Pérez y el fiscal Vela están forzando demasiado las cosas. Claro, porque tan evidente es que Pérez llega a conseguir la prisión preventiva para Ollanta y Nadine. Ahora han salido de la cárcel, están con detención domiciliaria. ¿Y qué ha pasado en estos 4 o 5 meses? No, ni siquiera detención domiciliaria. No está ya, ¿Con qué se llama? Con simplemente impedimento de salida del país. ¿No? O sea, ni siquiera prisión domiciliaria. Pero mientras tanto, ¿qué está haciendo? Se supone que tenía todos los elementos de juicio sólidos que justificaban una prisión preventiva porque los iba a acusar, iba a probar el delito. Pero ahora no, resulta que primero te meto dentro, ¿no es cierto? Y después voy a probar tu culpabilidad y tu presunción de inocencia. Pero yo lo que creo es que no encuentra, él sabe que no tiene los elementos suficientes para configurar el lavado de activos, para llevarlos a juicio, porque va a perder. Claro, ese es el asunto que y la si gente pierde no eso, se viene todo. O sea, Nadine Heredia y el expresidente Humala estuvieron en la cárcel, no en un juicio, o sea, ni siquiera los habían llevado a juicio, ¿no es cierto? En la investigación preliminar. En la investigación, o sea, eso es un absurdo. Y después, obviamente, jueces superiores dijeron, no existen las pruebas suficientes que queden libres. Y en ese momento los fiscales dijeron que tenían todo ya listo para llevarlos a juicio. Y hasta ahora ha pasado todo este tiempo y no hay nada. No hay nada. ¿Y por qué no hay nada? No porque sean negligentes, sino porque saben que van a perder. ¿Y por qué van a perder? Porque han forzado la figura. Correcto. Han forzado la figura. ¿Con Keiko Fujimori puede pasar algo similar, estima usted? Sí, puede pasar, sí. Ahora, ella comete, ojo, tanto Ollanta Humala, tanto como Nadine, tanto como Keiko Fujimori, cometen otros delitos, pero que los juzguen por esos otros delitos. Claro. No, o sea, no fuercen un delito de lavado de activos. Lo que pasa es que por los otros tampoco están encontrando los caminos como para tenerlos. Pues, habría que profundizar las investigaciones, pero el hecho de que que agarren lo más fácil porque hay las declaraciones de Odebrecht y quieran forzar el tipo penal, es que no se puede decir, ¿no? Claro que sí, a una minoría, ¿no? Digamos, pongamos así un ejemplo, que es obvio, ¿no? El viceministro de Comercio, que tiene a su cuenta y está la declaración... El ministro de Transportes. De Transporte, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, ahí no tiene que forzar nada, porque ahí le ha dado activos, evidentemente, ha habido un soborno, él sabía en la cuenta está el dinero. Está en la cuenta, está todo, ¿no es cierto? Pero si yo lo voy digamos, yo tengo 2 armas, y entonces, digo, está probadísimo todo esto del soborno, que es un tipo penal, pero yo quiero forzar la figura que en ese momento él sabía que ese dinero, y tenía fundadas razones para saber que ese dinero era dinero ilícito, y entonces lo voy a acusar por lavado de dinero, voy a perder. Porque hasta antes, durante todo este tiempo, Odebrecht era una empresa respetable, respetada en todo el mundo, y de lo que se trata era un delito de soborno. ¿Dónde voy a forzar la figura? Ahora, el caso no está muchísimo más cantado, evidente, hecho, por ejemplo, con Susana Villarán. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. ¿Y por qué, si eso ya está hecho prácticamente, ni siquiera lo empujan? O sea, ha sido completamente alejado, ella sí ha estado en el gobierno, ella sí ha favorecido. ¿Por qué el caso es Ollanta y Keiko, pues? Claro, ¿por qué? Porque evidentemente hay mecanismos subterráneos que nosotros no conocemos, que es lo que hace dudar precisamente el sistema. Porque decíamos antes, el sistema no es perfecto. Y estas cuestiones que están, estas influencias de entes extraños al Ministerio Público, porque en este momento la pelota la tiene el Ministerio Público, no el Poder Judicial. ¿No? En el Ministerio Público, legítimamente podríamos decir que debe haber una cuestión política que alguien está canjeando a cambio de algo. ¿Y Pérez y Vela están metidos en esto? No, ellos no están viendo el asunto de ellos. ¿Qué pasa con Pérez y Vela? ¿Por qué ellos no miran las cosas como la está analizando usted? ¿Por qué no se dan cuenta que ellos están transgrediendo esa línea delgada, que están forzando el tema de lavado de activos y que eso los puede llevar a perder
el caso a no poderlos llevar a juicio finalmente? Bueno, porque en el derecho nunca nadie puede decir que te doy el 100% de seguridad, no es una profesión de resultados. Mientras que haya personas, diferentes abogados, vamos a mirar de diferente forma las normas. Un ejemplo, cada cierto tiempo, cada 4, 5, 6 meses, se reúnen los vocales de la Corte de todo el sur del Perú, del centro, del norte o de Lima, ¿no? Y resulta que ponen a debate una serie de temas. Y resulta que de 100 personas que asisten, 30 dicen blanco, 30 dicen negro y 30 dicen una posición. Son los plenos jurisdiccionales. Los plenos jurisdiccionales que cada quien, o sea, tienen 3 propuestas y todos son correctos. Nadie tiene interés. Son la forma de mirar el derecho. O sea, no hay una unanimidad. Y en la Corte Suprema, en este momento debe ser un poco más de 20 instituciones en las que uno en la sala de la Corte Suprema dice blanco y la otra dice negro, ¿no? Eran 26, 28, y se han hecho plenos casatorios en los que ya se han puesto de acuerdo a nivel nacional, pero siguen habiendo una serie de temas en las que no se ponen de acuerdo y que uno tiene que rogar que vaya en última instancia a la sala que opina como uno, ¿no? Pero tenemos que ir a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar del futuro de la lucha anticorrupción. Se pueden hacer cosas. Existe, por ejemplo, una propuesta, la propuesta de Jorge Manrique de hacer alguna modificación a nivel de Constitución para reforzar la lucha anticorrupción. No tiene que ver nada con las consultas que está haciendo Vizcarra y por las que vamos a votar ese domingo, cosa que también vamos a tocar más adelante en el programa. Tras la pausa seguimos en modo avión. Estamos de regreso en el programa, estoy con Jorge Manrique, abogado constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional. Bueno, antes de que nos metamos al tema de la propuesta que usted tiene para reforzar la lucha anticorrupción, yo quería hacerle una pregunta que siempre me inquieta. Cuando un fiscal acusa, pide una prisión preventiva, un juez se la da, ¿no es cierto? Y en segunda instancia revocan eso. Se supone que hay 2 errores, el error del fiscal y el error del juez. Entonces, obviamente quienes han mirado las cosas ya no es un juez, sino 3 jueces, porque eso va a una sala. Pasa una vez, va y bien, pues es una garantía, la segunda, la doble instancia en la justicia. Pero cuando esto es repetitivo, cuando el mismo error lo comete el mismo fiscal, el mismo juez, ¿no evidencia esto de que hay algo malo en esa instancia y que esos jueces o esos fiscales deberían ser, no sé, removidos, retirados? No estoy hablando específicamente de este caso, sino de los casos en general. Pareciera que esto es repetitivo, o sea, hay jueces caneros. Entonces, todo lo que cae va acá. Y después sube a una sala y la sala libera. El fiscal acusa y siempre apela y sigue las cosas, pero pierde los casos. O sea, debería ser como a usted es abogado. Usted pierde un caso. No, está diciendo. Bueno, viene el segundo caso, lo pierde. Viene el tercer caso, lo pierde. Se quedó sin clientes, ¿no es cierto? Porque todo el mundo se pasa a la voz y dice, no, ese es malo, ¿no es cierto? ¿Por qué no pasa lo mismo con jueces y con fiscales? Claro, eso debería pasar. Pero, vamos a ver, el asunto es el distinguishing, o sea, distinguiendo. Es una institución del derecho estadounidense que puede ser aplicada acá para lo del precedente vinculante. En nuestro sistema, el Tribunal Constitucional, en
es el intérprete de cierre, digamos, el intérprete final de los derechos fundamentales. Uno de los derechos fundamentales es la presunción de inocencia y el debido proceso. Y entonces ya se ha pronunciado sobre esto la prisión preventiva, indicando de que si bien es legal, debe tener elementos de juicio sumamente graves, circunstancias que estén plenamente probadas, que efectivamente, por muy excepcionalísima forma, debe aplicarse. El problema es que quién decide esto cuando hay ese excepcionalísimo, y entonces viene el distinguiendo. Es que este caso no es igual que aquel, acá tengo más elementos de juicio, entonces esta vez sí va a salir bien, ¿no? Entonces, correcto, ya no voy a volver a repetir sobre los mismos hechos allá, pero es difícil que se repitan, ¿no? Entonces son hechos distintos. Entonces, ¿hasta dónde conocemos nosotros el interior de las pruebas que se han hecho en el caso, por ejemplo, de Keiko con la de Nadine? Son totalmente diferentes, ¿no? Y entonces, esa independencia de criterio del Poder Judicial siempre ha sido tradicionalmente del juez. Nadie puede forzarlo, ni siquiera sus pares ni sus superiores jerárquicos. Lo más que pueden hacer es cambiarlo al juez para que entre otro juez. Y en cuanto al Ministerio Público, hay una circunstancia de jerarquía, me parece un poco mal interpretada, o sea, llevada al extremo. Pero es cierto, lo último que nosotros debemos perder de vista, lo que siempre debemos tener presente es los principios de razonabilidad y proporcionalidad y racionabilidad. Son principios que deben normar la conducta en todo, no solamente en la Administración de Justicia, en el Ministerio Público. ¿Es razonable la conducta de este juez? ¿Es razonable la conducta de este fiscal? Debe existir entonces un mecanismo en el que digamos, bueno, este fiscal ha perdido tantos juicios, entonces está mal. No puede ser que esté pierde el juicio. No hay que extenderlo, hay que prescindir de servicio, no hay que ratificarlo. ¿Por qué? Porque como pues el ejemplo tan adecuado que tú me presentas, en la que me dices, si tú has perdido un juicio, el segundo juicio lo vas a perder por la misma razón, y el tercero ya no tienes clientes. Igualito, ya no tienes ascenso, pues necesitamos otro. Pero todo esto está en base al principio de razonabilidad y racionalidad. También el otro asunto es, señor, pero si en tal causa el tribunal ha dicho todo lo contrario, ¿no? Y en tal otra causa también un poco que mira a las personas. Entonces esa inestabilidad es mala para una correcta administración de justicia y para la sociedad en general. Entremos a su propuesta. Usted ha estado trabajando sobre una modificación constitucional que parece ser muy simple, muy lógica y que podría reforzar la lucha anticorrupción. Así es. Vamos a ver. La base de la premisa fundamental es que los sistemas normativos, la Constitución, la ley, tiene por objeto dar respuesta a una problemática de una población, de un pueblo, de una sociedad en un momento histórico determinado. En la evolución del fenómeno social, la ley siempre va para regularlo, va detrás, no puede adelantarse, siempre regulará el fenómeno social que ya se produjo. Entonces, en este momento lo que está ocurriendo en el Perú es que existe una impunidad, ¿no es cierto?, un inadecuado sistema legal, porque por aumentar pruebas no ganamos nada, aumentamos en forma exagerada las penas y no pasa nada, y por otro lado, por virtud del tiempo entra la prescripción, ¿no?, el olvido, y entonces recurrimos a figuras más agravadas para poder castigar a quien debió ser castigado por el delito que cometió y no por otro. Entonces, para evitar eso, yo creo que lo importante sería crear dentro de la Constitución, a nivel de Constitución, un artículo, un poquito grande, pero un artículo que diga, son imprescriptibles los siguientes delitos. Y yo comenzaría por decir, primero, violación de niños, de menores. O sea, la violación de infantes, ¿no es cierto? Todos, no tienen por qué ser olvidados. Yo no digo que los condenen con pena de muerte, que les pongan más graves, no, estoy diciendo que son imprescriptibles, o sea que siempre serán juzgados de acá 5, 10, 15, 20 años con la misma pena que tienen ahora, no hay problema. Perseguidos de por vida. Perseguidos de por vida, ¿no es cierto? El homicidio calificado, ¿no?, el sicariato, el lavado de activos, el terrorismo, el narcotráfico y todos los delitos del Estado, patrimoniales del Estado, como son el soborno, el enriquecimiento indebido, de tal forma, todas las modalidades que hay, el cohecho, de tal manera que
ahí se ponga que la imprescriptibilidad es tanto para el corruptor como para el corrompido, o sea, para el activo y el pasivo. Ahí yo tengo una duda solamente. Por ejemplo, y esto fue uso, o sigue siendo uso común en la mafia, ¿no es cierto? Es, mira, acá necesitamos, por ejemplo, un juez, ¿no? Necesitamos que tú hagas lo que nosotros te decimos y por eso te vamos a dar tal cantidad de plata. Si no aceptas la plata, te matamos. Entonces, hay casos que son tremendos. Tal vez este es extremo, ¿no es cierto? Sí, o sea, entonces, no, ahí no hay un corruptor y un corrompido, sino es una amenaza pues terrible, ¿no? O sea, mira, toma y te vamos a dar plata. Si no, mira, tus hijos se mueren, ¿no? Ya, claro, hay una extorsión, ¿no? Correcto, pero la solución es fácil, pues, no soy juez, no acepto el cargo de juez, simplemente, ¿no? Entonces no hay ese dilema, ¿no? Simplemente renuncio. Los jueces saben a qué se exponen. Saben a qué exponen y para qué se meten. Y en segundo lugar, si yo soy juez, tengo la sartén por el mango. Y si todos nosotros tenemos esto, ¿por qué? Porque va a poner penas, ¿no?, fuertes. Y por otro lado, correcto, puede pasar estas circunstancias en una época de la vida, pero de acá a 30 años estarás adentro. Y al juez le dirán, como estuvo con esta situación amenazado, porque lleguemos al extremo, tienen capturado a su niño. Si no aceptas, te matamos. Ya, lo hizo. Pero cuando se restablezca, el Estado va a decir, señor, él ha sido, yo he tenido que hacer esto, él va a denunciar. Y acá está la plata, ¿me la guardé? No, estaba ahí. Acá tienen ustedes la plata que me dieron, pero no pude hacer nada. Pero lo denunció él, y él se va adentro. Entonces, se puede, claro que se puede. Ahora, tengo una inquietud. ¿Por qué tiene que ser a nivel constitucional y no a través de una ley o una ley de desarrollo constitucional? Muy bien. ¿Por qué a nivel constitucional? Porque echa la ley, echa la trampa. La ley, cuando es infraconstitucional, nos hemos acostumbrado a que sea interpretada y sea aplicada bajo el pretexto del control difuso. No, señor, esa ley, en este caso es inconstitucional, no la aplico. Admite otro sentido normativo, digamos, el enunciado lingüístico, la disposición. En todo precepto legal existe un enunciado lingüístico, que es el precepto, ¿no es cierto?, las palabras. Pero la norma es el sentido normativo que se desprende de eso, y se pueden ser diferentes en cada caso, ¿no?, diferentes sentidos interpretativos. Y entonces, en eso de los delitos es muy frecuente eso. En tercer lugar, que nadie sabe quiénes serán en su momento el Tribunal Constitucional, y hemos visto cómo en algunos casos el Tribunal Constitucional ha archivado, el caso del general Chacón, por ejemplo, ¿no?, se entrometió en el Poder Judicial y lo liberó de polvo y paja y se acabó. Entonces, también existe esa posibilidad. En cambio, cuando la Constitución es clarísima, y lo dice abiertamente, señor, estos son delitos imprescriptibles y hay una lista de delitos. Y son imprescriptibles, pase lo que pase. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo además? El que corrompe sabe que pase lo que pase, 5 o 10 años, le van a embargar sus bienes a consecuencia del delito que ha cometido. ¿Para qué lo comete? El juez o los funcionarios públicos saben que pase lo que pase, tarde o temprano los van a ceder. Por ejemplo, ese señor que siendo alcalde en un pueblo joven, de repente al día siguiente compró una molina, una mansión, pues él sabe que la va a perder, tarde o temprano la va a perder. Y es imprescriptible. Y finalmente, va a sanear al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque muchas veces el juego es pagar para que el proceso se retarde inusitadamente, nulidades por acá, nulidades por allá, hasta que prescriba. Entonces, si bien las constituciones tienen pretensiones de ser pétreas en el tiempo, sin embargo, es natural que vayan cambiando, tanto en su interpretación como en su contenido a medida que cambia la sociedad, ¿no? Lo que debe cambiar, pero en este momento de crisis, yo creo que eso es un arma sólida contra la corrupción. Tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos nos metemos al tema de referéndum, porque el domingo votamos y la mayor parte de peruanos no sabemos por qué ni para qué. Hablamos de eso tras la pausa.